Ahí está. Ya, Pero, muy buenas noches. ahí está. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al curso el día de hoy de este mes de mayo, el primer día que tenemos. Entramos ya específicamente a los temas de salud, ¿no? Y el tema del día de hoy nos va a acompañar una licenciada Ahí recién puede estar. Zoila Aquino, que es compañera nuestra del Instituto Materno Perinatal, pero no podemos iniciar luego de la triste noticia de la mañana, ¿no? De que nuestra compañera Aurora Riquelme ha partido al lado del Señor, ¿no? Con toda esa tristeza tenemos que continuar con las actividades académicas, el trabajo, los turnos. Entonces vamos a recordarla siempre con mucha alegría, Aurora, y iniciar el curso el día de hoy, ¿no? Aurorita, un abrazo hasta el cielo. Hemos avanzado el curso ya varios meses. Hemos visto cómo es el Estado, grandazo, inmenso. Le hemos mandado la documentación, los documentos sobre la estructura del Estado y hemos entregado a partir de la segunda clase, doctor Chávez, los videos respectivos para que ustedes puedan, el que por A o B, por turno, de repente estaba saliendo de día o estaba entrando de guardia y no tuvo la oportunidad de tener toda la clase, la tienen ustedes en video gracias al soporte técnico que nos está haciendo ahora Sebastián, ¿no? Han crecido los muchachos. Bueno, hemos visto la estructura del Estado, hemos visto la política mediante el doctor Chávez, hemos visto cómo funciona el presupuesto público, que también es otro monstruo, lo del presupuesto público, ¿no? Después hemos visto cómo se compra en el Estado, ¿no? Parece engorroso, ¿no? Pero tiene un sistema, 7 UITs, ¿no? Hasta las 7 podemos comprar en forma directa, haciendo un cuadro solamente de proveedores, y las siguientes son procesos. Mientras que ya hemos estado todo alrededor del Estado, ahora vamos a pasar a lo específico de lo relacionado a los trabajadores de salud, ¿no? Los trabajadores de salud, ¿cómo están post pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia y ahora cómo están post pandemia, ¿no? Es prácticamente el objetivo de lo que se quiere saber el día de hoy. Y para ello hemos invitado a la licenciada Zoila Aquino, que nos ha acompañado ya en diferentes cursos que ha organizado el SUCAFAE, del Instituto Materno Perinatal, y ahora va a acompañar también esta tarde, haciendo las 2 exposiciones, ¿no? Sobre la referencia de cómo hemos estado en la pandemia, ¿no? Cómo hemos estado en la pandemia, los trágicos resultados referentes a nuestros compañeros, y después vamos a ver qué medidas son los que estamos tomando como trabajadores de salud, especialmente para nosotros y nuestras familias, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de los trabajadores y la pandemia del COVID-19. Y para ello invitamos a la licenciada Zoila Aquino, ¿no? Le agradecemos su presencia y la invitamos a pasar a la sala virtual. Adelante, licenciada Zoila, prenda su cámara y su micro. Gracias. Sí. Disculpen, me olvidaba que la licenciada Zoila es egresada de la Universidad Cayetano Heredia, tiene una especialización en la Universidad Mayor de San Marcos, ha estado como encargada del programa de inmunizaciones del INMP en consultorios externos, ha sido también encargada de la jefatura y ahora tiene la gran tarea de hacer consejería en lactancia materna a todas nuestras gestantes que llegan por consulta externa. Adelante, compañera licenciada Zoila Elizabeth Aquino. Gracias, señor Manuel Martínez. De verdad que es una grata
el encuentro con todas ustedes, compañeras, un poco consternada porque no sabía nada lo de Aurelita, la verdad, un poco que Dios la tenga en su gloria y es una persona excepcional, la conocí muchos años, como todas, me imagino, en la maternidad. Bien, yo agradezco la invitación, les doy también la bienvenida de mi parte y el reconocimiento especial para todos los trabajadores de salud. En especial todo el equipo, somos un equipo completo, profesionales, enfermeros, técnicos, administrativos, todo, personal de limpieza, seguridad, etcétera. Participamos, pertenecemos a una misma vocación de servicio y esto nos trae un poco el reflexionar cómo fue, qué importancia marcó en nuestras vidas, en nuestra labor diaria, el evento de pandemia y qué más lecciones nos ha dejado para tomar las acciones aprendidas y evitar que esto se repita. Nunca más queremos, ¿verdad? Todos queremos eso. Entonces, en base a eso va mi ponencia hoy día. Vamos un poquito a recordar, yo sé que han vivido han tenido la parte política, ¿verdad? Pero si nosotros no remembramos o recordamos un poco el impacto social, económico y educativo que ha marcado esta pandemia, digamos, todos, hasta lo más pequeño de nuestra casa se han visto afectados, ¿verdad? Entonces, la pandemia agravó la gran vulnerabilidad en la que viven las familias peruanas, principalmente las de menores ingresos, y que se evidencia al enfrentar situaciones de crisis sin mayor apoyo del Estado. Los grandes sectores poblacionales decían morir de COVID o morir de hambre, ¿verdad? Entonces esto pasó a ser un poco el dilema, ¿no?, en nuestras familias, ¿no?, humildes. Entonces la Lima metropolitana se vio en riesgo de enfermar y morir, ya fuera entre 5 o 7 veces más mayor entre las familias con menores recursos económicos, quienes dependían exactamente de un trabajo informal, ¿verdad?, para subsistir. Entonces, sintámonos un poco bendecidos, ¿verdad?, porque teníamos, sí, una fuente de ingreso, un trabajo seguro, y también compartíamos con ellos la vocación de servicio y compartir con nuestros propios hermanos, compatriotas, toda esta lucha y en esta pandemia. Entonces empezaremos un poco para compartir, ¿verdad? Vamos hablando sobre, por ejemplo, el rol del gobierno, que ustedes ya lo han visto, tuvo muy poco efecto, ¿no?, las medidas de cuarentena, ¿verdad?, de aislamiento que tuvimos, ¿verdad? En un inicio fueron solo 15 días, luego esto se vio extensivo, ¿verdad?, hasta 2, 3 meses, y posteriormente ya la obligación de las familias de salir a trabajar. Y cochino. ¿Tu cámara te puedo? No aparece para compartir. Bueno, entonces sigamos hablando hasta que aparezca esto. La flechita abajo y le da una pestaña, una ventana. Sí, ya está prendido. Ya está. Pero no me aparece. Vamos a cancelar. Vamos otra vez. No aparece. Tendrá, usted, señor Miguel, no logra entrar como de antes tan fácil. Ya no hay problema. Mándelo usted.
compartir. Bioseguridad peruana, el primero, ¿no? Sí. Sí, por favor. Ya ahí lo tiene, usted me avisa para yo ir avanzando. Ya. Creo que mi internet es un poco lento. Ya lo tenemos, ¿no? Si quiero confirmar. Bueno, en el COVID-19, una de las mayores catástrofes de este siglo fue considerada entonces como una mera transmisión local desde la ciudad de China, ¿verdad? Recordando, que se extendió por todo el mundo. La pandemia entonces del COVID-19 es una de las crisis de atención médica que tiene un impacto sin precedentes, el mayor de nuestro siglo, de nuestra historia, en este siglo. En los servicios de atención médica, una morbilidad y mortalidad notables del público y los trabajadores de salud. ¿Ya lo pueden ver todos? Sí, está compartido. Ya. Entonces, se dictaron medidas de protección, recordemos, para el personal de salud, para disminución de riesgo de contagio de COVID. Y estas medidas Señor Miguelito, no Sí. puedo. La siguiente. Ya, usted me avisa y yo voy avanzando. Ya. Entonces, nosotros reconozcamos que fueron 2.216 trabajadores del sector salud que fallecieron en el Perú hasta finales de agosto del año pasado. Sí. Licenciada, disculpe que la moleste. Tiene usted su teléfono también prendido, está cerca del laptop, por eso se acopla el sonido. No, ya lo apago. Sí, Ya. solamente con su laptop. Nada. Sí. Ya. Entonces, reconozcamos que la segunda ola, compañeros, fue en noviembre del 2020 hasta diciembre del 2021. La tercera ola, enero del 2022 y junio del 2022, terminó. Entonces, para la cuarta ola, que fue en junio del 2022 a diciembre del 2022, ya teníamos 2.216 trabajadores, ¿no? Fallecidos. Las cifras vienen del Centro Nacional de Epidemiología. Lideran la lista de regiones por mayor cantidad de muertes de empleados de salud de instituciones públicas y privadas. Y acá está en este cuadro, refiriéndose al MINSA, tiene mayor número de fallecidos con 1.499. De salud, 432. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 91. El INPE, 4. Privados, 90. En total de 2.216. Siguiente, señor Miguelito, por favor. Acciones que tomaron desde el inicio, el lavado de manos exhaustivo, ¿verdad? Ya el distanciamiento de 1 metro, 1,5 metros, la desinfección de los ambientes después de cada uso y el EPP que lo digamos usar de esta manera. Si puede continuar con la siguiente diapositiva. A nivel mundial, entonces, se estipularon estas acciones para los comités, ¿verdad? Y era todo un protocolo colocarse este tipo de protección, ¿verdad? Desde el lavado de manos antes de ingresar a un espacio especial, rígido, con el inserto de un mameluco, luego posteriormente el mandilón,
un primer guante, al último un segundo guante, una mascarilla bien colocada, posteriormente el gorro, los lentes protectores, el mismo protector facial, etcétera. Y al último eran los zapatos, ¿no? Entonces, todo esto era un protocolo que duraba aproximadamente 15, 20 minutos, el que lo lograba hacer ya en la práctica, o si no, al inicio básicamente demoraba hasta 30 minutos, ¿no? Porque tenías que tener exhaustivo cuidado de dar los pasos para evitar contaminarte antes de ingresar al espacio limpio, ¿no? Volviendo, Serape, volviendo. Bien, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, un ratito. Derecha sobre el dorso de la mano izquierda y viceversa, ¿verdad? Y luego vamos a frotar el dedo pulgar de la mano izquierda con la palma de la mano derecha con movimientos de rotación y viceversa, ¿no? Entonces, frota la yema de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación y viceversa. Entonces, hacemos esto, frotamos la muñeca, ¿no? Las articulaciones, los movimientos rotatorios, enjuagamos las manos. De esta manera, ¿se acuerdan, compañeras, así o así? Recuerden, y con agua eliminando las esponjas, así, ¿verdad? No así, porque si no regresa, ¿verdad? Así. Y secarnos con un papel toalla en la parte distal a la parte próxima. La parte distal a la parte próxima. Antes de eliminar el papel, por supuesto, con este cerramos la perilla de la cañería, ¿no? Si tenemos o si no, también se habilitaron aquellos que eran automáticos, ¿no? No te veías en la necesidad de cerrar la cañería. La siguiente diapositiva, por favor. Esto solo para recordar, porque esto va a marcar aún ahora, ¿no? Y se sabe que se vienen futuros virus, ¿no? Entonces, los tipos de residuos para evitar también la contaminación, inclusive en casa, ¿verdad? Tenemos que reconocer son residuos comunes, los biocontaminados y los residuos especiales. Los comunes son de bolsa negra para papel del secado de la mano y envoltorios de jeringa que no han tenido contacto con ningún biológico. Los residuos biocontaminados, como su nombre lo dice, es una bolsa roja donde descartamos las mascarillas, residuos, ¿verdad? Secreciones, las sondas, recipientes de muestras, algodón, restos de comida de pacientes, suero fisiológico, esparadrapos, vacunas, tubo de muestras, mandilones. Y los residuos especiales son los de bolsa amarilla, y en estos están los residuos radiactivos, las pilas, los tones, los recipientes de formol, los envases de benzina, los medicamentos, los viales, los frascos de las ampollas, esos frascos de tapa de goma, ¿no? Alcoholes, gel, líquido, etc. En casa decía que también podríamos usar este tipo de cuidados, porque las pilas que hoy día ya no duran como antes, recordemos, estas pilas las podríamos colocar en un envase de plástico, en una botella y cerrarla, y así descartarlas para evitar la contaminación, ¿verdad? Y no tener las pilas ya usadas, ¿no? Y rodando por nuestra casa, como un medio de contaminación. La siguiente diapositiva, por favor. Un medio de contaminación ahorita que también tenemos mucho es la radiación a la que estamos expuestos con los celulares, ¿verdad? Esto va bajando nuestras defensas. Recordemos que si tenemos muy cercano a nuestro cuerpo, la radiación a la que absorbemos es mayor. Si la tenemos a 3 metros es menor. Si tenemos pequeños, menores de 5 años, absorben 5 veces más radiación que nosotros.
entonces los adultos, y por ende, obviamente para dejar un celular prendido durante la noche, ya nos vemos expuestos a una radiación y que afecta, comprobado, afecta el sistema nervioso y nuestro sueño, nuestra higiene mental, ¿no? Nuestra higiene de sueño. Entonces, la siguiente diapositiva, si tienes tos, dice acá, ¿no? Porque sucede que, sí, ok. Lo que pasa es que se vio en algún momento una confusión, ¿verdad? La anterior, por favor, señor Miguel, disculpe. Nosotros nos defendíamos, nos cuidábamos y percibíamos que si alguien ya tosía, es que estaba con COVID, ¿no? Posible COVID, entonces nos alejábamos, ¿verdad? Ya nos poníamos doble mascarilla, hasta triple mascarilla. Pero puede ser COVID si se presenta de esta manera. Hay que reconocer los síntomas. Si hay una sensación de falta de aire o dificultad respiratoria, ya reconozcamos que esto o se puede confundir con asma, ¿verdad? Un paciente asmático, alérgico, pero si es un paciente que ha tenido fiebre, deteriorado, una confusión, desorientación, dolor de pecho, una coloración azulada, ojo, y una saturación menor de 95, en esa época y aún ahora sí podríamos determinar que fuera COVID, ¿verdad? Entonces, dicho sea de paso, ahora estos síntomas son reconocidos como moderados a severos. Ahora se dan síntomas más leves, ¿verdad? De COVID, me refiero. Entonces, en el 2022 reconozcamos, ahora sí la siguiente diapositiva, señor Miguel, que si fuera un paciente con los síntomas como tos, ya con flema, por más de 15 días, entonces ya se tiene que hacer su descarte porque podría ser tuberculosis pulmonar. Si aparte de ello su debilidad y cansancio se mantendría por este tiempo, la pérdida de peso, la falta de apetito, la fiebre que continúe o nocturna con más razón o sudoraciones nocturnas, entonces son casos ambos para acudir a hacer un descarte. Entonces, esto es un poco para recordar que nuestras lecciones de no hace poquito, del 2022, realmente sean, las lecciones aprendidas sean realmente aprendidas por nosotros, ¿verdad? Para que esto nunca más vuelva a ocurrir y tomar las medidas de precaución acertadas, asertivas, oportunas. Ahora pasamos a las acciones que está tomando en nuestra actualidad para el COVID, acciones de los trabajadores de salud. Voy a ver si puedo ahora sí compartir. Creo que el internet mío está lento. Por eso no captura. Ahora sí. Entonces. Sí, se ve. Sí, sí, chévere. Ahora sí. La información entonces básica sobre el COVID-19 lo sacamos de nuestra Organización Mundial de la Salud, que sigue de cerca y responde constantemente a esta pandemia. Aunque ha sido ya finalizada como pandemia el 5 de mayo del 2023, ¿no? La página de preguntas y respuestas siempre está actualizada en la medida que se obtengan más conocimientos sobre el COVID y su propagación, así como sobre la manera en que está afectando aún a las personas en todo el mundo. ¿Qué es el COVID? Sabemos que es una enfermedad, sí, por un coronavirus SARS-CoV-2, que la OMS tuvo conocimiento por primera vez en el 31 de diciembre del 2019,
tras la notificación de un conglomerado de casos de la llamada neumonía viral ocurridos en Wuhan, República Popular China. Pero los síntomas comunes de la COVID actualizados por la OMS son fiebre, escalofríos, dolor de garganta. Otros síntomas que son menos comunes y pueden afectar a algunos incluye dolor muscular, fatiga o cansancio intenso, secreción nasal intensa o nariz tapada o estornudos, diferente esta parte sí, a la tuberculosis, ¿verdad? Dolor de cabeza, dolor ocular, mareos, tos nueva y persistente, opresión o dolor en el pecho, dificultad respiratoria, voz ronca, brazos o piernas pesadas y pérdida de peso, náuseas, vómitos, hormigueo, faringio. Todo esto son síntomas que no se presentan todos a la vez, ¿verdad? Pueden ser unos cuantos, los leves es la fiebre, escalofríos, dolor de garganta, pero de ahí otros casos se ha visto dolor muscular, etc. Pero de los casos que sí requieren, de los primeros requieren una atención, una asistencia en primer nivel, ¿verdad? Los casos ya más graves de COVID que requieren una atención inmediata, inclusive una hospitalización, es la dificultad, cuando presentan la dificultad al respirar, especialmente en reposo, e imposibilidad de hablar con frases completas, confusión, somnolencia o pérdida de conocimiento, dolor y presión persistente en el pecho, piel fría o húmeda o pálida o azulada, pérdida del habla o la movilidad. De ser posible, llame inmediatamente a un dispensador de atención de salud, de modo que lo pueda derivar al dispensatorio apropiado, porque son casos de síntomas moderados a graves. Entonces, las personas que tienen problemas preexistentes como morbilidad, como la diabetes, la hipertensión, corren un mayor riesgo de presentar estos síntomas moderados, ¿no? Al contraer el COVID. En este estado preocupante, entonces debe buscar una asistencia inmediata, temprana. Inclusive las que toman medicamentos inmunodepresores, ¿no? Los que están con tratamientos de cáncer, de VIH, tienen trastornos pulmonares, demencia, ¿no? Hepáticos, ellos son de alto riesgo. Y reconozcamos que nuestra población de trabajadores de salud, pues tenemos, ¿no?, muchos problemas también de salud que se vieron agravados con esta pandemia. Como dije, las olas del COVID fueron en épocas muy marcadas, con diferentes variantes del virus, ¿no? Entonces, las acciones contra el COVID-19 nacional actualizado hasta mayo de este año, que es la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, publica a la fecha, 21 de abril 23, que son, en resumen, 1.348.000 pruebas en PCR y pruebas rápidas 955, 880, prueba antígena 2.195 y los fallecidos a nivel nacional 220.085 ciudadanos, ¿no? Un 4.89 de letalidad. Así sí. De estos fallecidos, adulto mayor en gran medida,
Le sigue el adulto, el joven, el niño y adolescentes en 415. De los adultos mayores, 15.000. De los adultos, 153.000 adultos mayores y 61.000 adultos, 3.000 jóvenes, niños 1.000 y 475 adolescentes. No murieron los adolescentes, ¿no? Hoy, a la fecha, contamos con una disponibilidad de cama UCI de 600, contamos con 400. Y están usándose 480, están usándose 82. Actualmente siguen usadas, ¿no? Están ocupadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Todavía hay COVID? Todavía hay COVID, sí, la hay, pero los síntomas son más leves y esto se debe básicamente al esquema, a la vacunación que se ha llevado a cabo a través del ministerio. El esquema entonces regular de vacunación por etapas de vida en el Perú es bueno recordarlas porque va variando, va mejorando. A diferencia, ¿no?, de otros países, nuestro Perú está mejor visto, tiene un mejor elevado compromiso de gobierno y cuenta con un esquema bastante completo de 18 vacunas para menores de 5 años. Entonces, demostrado por años, compañeros, que una de las intervenciones más costo efectivas es la prevención de las enfermedades infecciosas a través de la vacunación. Con ella se evita entonces entre 2 a 3 millones de muertes por año en todo el mundo, según la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Si un niño ya cumplió, por ejemplo, los 4 años y no recibió una vacuna que le correspondía a los 2 años, por ejemplo, debe ser llevado al establecimiento de salud. ¿Y esto por qué? Porque nuestro esquema permite, hay vacunas accesibles a nuestra población y tenemos el deber de acudir por ellas, nuestro derecho. En menores de 5 años, las de recién nacido, continúa BCG, que es contra niveles graves de meningitis tuberculosa. Solamente la tuberculosis meningia protege. Ojo, no hablemos que la BCG te va a proteger contra todo tipo de tuberculosis. No es cierto, porque tan solamente sabemos que la tuberculosis se puede dar en diferentes órganos y sistemas y la BCG, de colocar al bebé recién nacido, solo le estamos protegiendo de la tuberculosis miliar, ¿no? Y la hepatitis B como dosis única en el recién nacido, de no colocársela dentro de las 24 horas, ya no se le coloca, pero posteriormente dentro de la pentavalente sí le estaríamos colocando ya. Y esta hepatitis B, ojo, recordemos que te está protegiendo contra el contagio directo si es que mamá tuviera hepatitis B y diera luz por parto normal para que el bebé no se vea contaminado, ¿verdad? Entonces, a la edad de 2 meses colocamos la pentavalente como primera dosis, que decimos pentavalente porque protege contra 5 enfermedades, ¿verdad? Y allí está considerado la DPT que es contra la difteria, tétano y pertusis, y la influenza del tipo A y la IPV. Entonces,
la rotavirus. La IPV es contra la infección de la polio, pero inactiva, IPV en inyectable, y la rotavirus contra el virus que produce las diarreas en pequeños menores de 6 meses. La antineumococco contra la neumonía se da en el segundo y cuarto mes. Ya para el sexto mes tenemos la pentavalente como tercera dosis, la IPV también. Esta ha sido cambiada. Recuerden que a los 6 meses antes se ponían las gotitas de polio, que era la activa, ahora es la inactiva. Se pone también entonces considerada como tercera dosis de IPV. La influenza pediátrica, ¿ya? Que es otro tipo de influenza, ya no es la que se encuentra en la pentavalente como Iberis, ¿verdad? Ahora es otra influenza pediátrica estacional. La segunda dosis de esta influenza estacional es al séptimo mes. Al año colocamos la antineumococco, la influenza pediátrica, que es ya la del año, que va a correr año a año, la primera dosis de sarampión, paperia, rubiola, y en esta ocasión se coloca también la varicela como única dosis al año. Esto ha sido inserto, ¿no? Recién, no tan recién, pero es nuevo, antes no lo sabíamos, ¿verdad? Y lo comprábamos, ahora tiene este beneficio en nuestra población. A los 15 meses, que es un año, 3 meses, la antiamarílica, y también tenemos ahí a inserto nuevamente en el calendario la hepatitis, antihepatitis A, diferente a la de hepatitis B, ¿verdad? La hepatitis A, que es un viral también, y es una muy buena ventaja con la que cuenta nuestro calendario de vacunas. A los 18 meses o años 6 meses tenemos la polio, contra la polio, pero ya está activa en gotas como refuerzo, ¿verdad? Pero es un refuerzo. La SPR va como segunda dosis. La DPT se da como primer refuerzo. Recuerden, la pentavalente tenía DPT, esta es el refuerzo, por eso se llama refuerzo de la penta, su tercera, este es el refuerzo, al año y medio. Y luego dura hasta los 4 años, que se da como una influenza de adulto, ¿no? Ya la dosis de adulto, al niño de 4 años. En los adolescentes, nosotros tenemos de 9 a 13 años, inserto en el calendario la VPH, el virus papiloma humano, a tanto varones como niñas, y se da en un esquema de 0, o sea, si ponemos hoy, luego a los 2 meses, la segunda dosis. Dentro de estas edades, de 9 años a 13 años. Y tenemos en esta ocasión, actualmente, está vigente en los almacenes de vacunas, un tipo de vacuna que es la tetravalente, ¿no? Contra 4 tipos de virus papiloma, que es la más completa, y recomiendo que si tuvieran niños entre esas edades, de 9 a 13 años, pues se acerquen a su centro de salud más cercano a que se le coloque las vacunas de la VPH. ¿Por qué? Porque antiguamente teníamos de otro laboratorio tan solamente bivalente, y pues la tetravalente era la más completa, que ya tenían en otros países mucho más avanzados, y nosotros solo poníamos la bivalente. Actualmente no, ya la tenemos la tetravalente, que es la que protege contra los virus más complejos y más que producen el cáncer de cuello uterino, ¿no?
por eso es que, y alguien me dirá, pero ¿por qué, hijito, que es varón, se tiene que vacunar? Si es varón y él no se va a contagiar de este cáncer, ¿no? Porque no hay útero, ¿verdad? Pero recordemos que, pues, el que transmite es el varón, ¿verdad? Entonces, no se activa en él el cáncer, el virus lo tiene ahí remanente, él es el que transmite más bien el virus, y donde se manifiesta la enfermedad es en la mujer. Pues entonces, como medio de protección, está perfecto que vacunen a ambos, ¿verdad? Pasamos con las gestantes, que tienen un calendario de vacunación bastante también complejo, completo, para una edad gestacional de inclusive 12 semanas de embarazo. Se puede dar, por ejemplo, la COVID, la vacuna contra el COVID, pero aquí he colocado 20 semanas, en donde es regularmente que inician nuestro calendario normal de vacunas, ¿verdad? La TDAP, que es lo mismo que nosotros decimos DT como antes, adulto, que también está acá, lo común, lo normal, que se estaba poniendo años para atrás, que antiguamente se colocaban 0, 1 y 3 meses, inclusive al año, y luego 5 años. Ahora tan solamente con 2 DT ya se puede considerar que está protegida la gestante o la adulta, ¿no? Pero esta de acá es como un refuerzo, pero tiene algo muy particular, que es la pertusis, que esta es acelular, por eso dice AP, y es un refuerzo más completo, y vale más esta si es que no se ha puesto la DT. Por ejemplo, si tienen una gestante que nunca se puso en su vida una DT, una diftotétano, digámosle como el nombre completo, y ya está bastante avanzado su embarazo y necesitamos protegerla, pues lo más indicado es ponerle una TDAP, que es la acelular, y más incluyendo contiene la diftotétano y también la pertusis. Y la otra vacuna que protege muy bien también es la hepatitis B y la influenza del adulto, ¿verdad? Para considerar completo el calendario de vacunas. En los trabajadores, aquí es importante, tenemos un calendario completo también. Tenemos la DT, que nos hemos colocado tal vez si somos mujeres durante el embarazo, pero sí se considera que podemos usar los refuerzos, si ya se considera protegida para el ministerio con 2 dosis, pero podríamos colocarnos una tercera después de 10 años de habernos colocado la segunda como un refuerzo. Una SR, que es la sarampión rubiola, de no haberse colocado antes, una SPR nunca, o de no haber tenido la enfermedad de sarampión o rubiola, entonces se puede colocar. Si no, no. Si ya tuvo sarampión y ya tuvo rubiola, ya tiene su inmunidad, ¿no?, propia. La hepatitis B es bien importante, ¿verdad? Por esto del contagio intrahospitalario. Esta es importante que mantengamos la activa, porque si, por ejemplo, no importa, me he puesto una dosis y ya pasó 5 o 6 años, tengo que empezar de nuevo, no es necesario. Se va a considerar esa primera dosis, pero si terminas tus 2 dosis más para que completes 3, y así se pueda decir que estás protegido. Si no te has puesto una antineumococo, sí, es importante que te coloques, por favor, porque esta es importante y se coloca para los trabajadores y más los que tengan morbilidad. Ahora, la antiamarílica es una vacuna que se coloca así tan solo única en la vida, ¿ya? Y si estás en duda, no me puse y tengo más de 60 años, de preferencia no se recomienda. Y si más aún estoy con un tratamiento para cáncer, mejor aún no se coloque, ¿ya?
Y la del COVID, por supuesto, ¿no? La COVID-19, que luego lo voy a hablar un poco más extensivo. En el adulto mayor de 60 años tenemos la influenza y tenemos la neumococo como única dosis. Y la influenza en ellos puede ser anual, influenza estacional, ¿verdad? Entonces, el esquema de vacunación, ahora pasamos para el COVID, contra el COVID, anti-COVID-19. En niños, desde los 6 meses hasta los 4 años, se coloca la dosis de COVID de niños, por decir, 0.0 hoy y luego al mes, o 28 días mínimo. La de los niños de 5 años hasta 11 años se coloca hasta tercera dosis, pero en el esquema de hoy, o sea, 0, un día 0, que pase 21 días y luego de las 21 días, la tercera sería a los 3 meses de esta segunda. Los adolescentes de 12 años hasta 17 años, igual que de niños de 5 a 11, 0, 21 días, pero la tercera dosis ya no será con Pfizer, porque en niños hasta 11 es Pfizer, sino ya será con Moderna. De 18 años a 59 años, la dosis, el esquema es 0, 21 días, la tercera dosis a los 3 meses de la segunda y la cuarta dosis a los 5 meses de la tercera dosis. La dosis de refuerzo actualmente que estamos poniendo es la bivalente. Ya la han escuchado por ahí seguro. Es esta que decimos refuerzo, que se coloca a los 2 meses después de la cuarta dosis. Para los mayores de 60 años va hoy, 0, a los 21 días la segunda dosis, a los 3 meses después de la segunda dosis se coloca una Pfizer y ahí quedaría. Si es opcional, no hay mayor. Si desea colocarse una cuarta dosis, sería a los 4 meses después de la tercera. Y también tendría que ser Pfizer. En ellos, la dosis de refuerzo va a tener que ser 2 meses después de la tercera o cuarta dosis, si optó por ponerse la cuarta dosis. Entonces, es importante reconocer que la vacuna bivalente está conformada por la variante Omicron y la de origen, que es la SARS-CoV-2, ¿no? Que esta es la originaria. Entonces, por eso lleva el nombre de bivalente. La Omicron es la considerada la variante más preocupante. ¿Y a qué le llaman preocupante? Es aquella que se conoce, tiene mayor constancia en que se propaga con mayor facilidad y causa afecciones más graves. Y actualmente es la que rige a nivel mundial, es la más temible, ¿no? Por eso es que tenemos la bivalente para el personal de salud, a la cual podemos acudir a colocarnos, ¿no? Entonces hay que preguntar, yo tengo este esquema, nuestras vacunas figuran
a nivel nacional. A donde usted vaya, compañera, compañero, usted se acerca a un puesto de salud con una computadora o el celular mismo, verifican esquema con tal DNI y sacan cuántas dosis se ha colocado usted y cuál le tocaría. Entonces, el personal vacunador debe contar, como dijimos desde el principio, como medios de protección y bioseguridad con un mandilón, una careta, una mascarilla, un gorro y guantes. El vacunatorio debe contar con los materiales necesarios, ¿verdad? Algodón, alcohol, gel, jeringas, termos, termómetro, vacunas, kit de emergencia. No colocar el termo, ojo, en el suelo. Desde el momento que nosotros vemos eso, seguramente ese termo no está con biológico, no está con vacunas, ¿ya? Los usuarios y acompañantes deben portar mascarillas para acercarse a la vacunación. Debe considerarse recipiente para el lavado de manos y tener presente el distanciamiento físico, una desinfección del ambiente y lugar de vacunación. Vacunan a la puerta. Estamos un poquito buscando cómo mejorar nuestro estilo de vida ya después de esta pandemia y aún así nos quedamos con un impacto, ¿verdad? En nuestra salud, ya sea mental, física, si hay secuelas, se produjo, no se produjo las secuelas, ¿cómo voy a manejarlo? Buscando un poco ayuda y informes, vi este artículo de este psiquiatra publicado en el 2021 en el cual él habla sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los trabajadores de salud, ¿no? Y él dice, ¿no? Dice que es una crisis de atención médica que ha tenido un impacto sin precedente en los servidores de atención médica. En el corazón de la crisis, dice, los médicos, ¿no? Enfrentan varios desafíos al tratar a los pacientes con COVID. La carga psicológica y el bienestar general de los trabajadores de la salud han recibido una mayor conciencia y las investigaciones continúan mostrando altas tasas de agotamiento, estrés y psicológico y hasta suicidio, ¿no? Los efectos perjudiciales incluyen altas tasas de infección y muerte, dificultades financieras excesivas, estrés relacionado con información conocida y particularmente desconocida. El desconocimiento nos entraba más hacía que entremos en pavor, en temor, en ansiedad, ¿verdad? Y el temor a la incertidumbre con respecto al impacto continuo. Algunos investigadores se centraron específicamente en el impacto de la COVID-19, en el sueño de los trabajadores sanitarios. La ansiedad y el estrés aumentaron significativamente, lo que tuvo un impacto negativo tanto en la autoeficacia como en el sueño. El estrés es un factor importante en el consumo de drogas. Se debe realizar entonces esfuerzos para explorar los factores que se asocian con el malestar psicológico que pueden conducir a síntomas de ansiedad, depresión o provocar ideación suicida. Y se deben realizar esfuerzos para controlar los factores que son modificables. Debe haber más conciencia entre los médicos y más estudios a largo plazo que se centren en su salud mental, ya que las condiciones adversas de salud mental los afectarán aún más a medida que avanza la enfermedad. 1. ¿Qué hacer entonces como personal, como trabajador de salud? Directamente hablando del contagio, una contaminación por COVID.
¿Qué hacer? Tenemos que, si alguien en casa enferma, tenemos que ver signos de peligro, ¿verdad? Separar los utensilios, tomar las medidas de atención a la persona enferma y proveernos, por supuesto, en primera medida, ya dijimos, de todos los implementos necesarios, ¿verdad? Un botiquín en casa no debe de faltar, siendo trabajadores de salud, tomando las medidas de precaución y las medidas correctivas si es que algo ahí está faltando, ¿verdad? Entonces, como conclusión, es necesario que haya una mayor concientización entre los médicos, entre todo el personal de salud. Digo médicos porque en realidad es a donde todos acudimos, ¿verdad? A que nos escuchen y nos den alternativas o estudios de investigación para identificar qué está pasando con nosotros, para planificar un plan de trabajo para mejorar nuestra salud. Entonces, los médicos que planifiquen más estudios a largo plazo centrados en una salud mental. Se deben implementar estrategias de detección específicas para los trabajadores de primera línea, ya que las condiciones adversas de salud mental los afectarán aún más a medida que avanza la pandemia. Porque si bien es cierto, ya fue concluida esta pandemia por la OMS, como dije, el 5 de mayo de este año, no bien quepa duda, no hace poco el Colegio de Médicos ha determinado que esto solo fue o es una, pero se vienen más. No podemos sentirnos desarmados. Al contrario, debemos tomar concientización y sensibilización para mejorar desde hoy nuestras condiciones de vida. Nuestras mejores recomendaciones entonces serían que las lecciones aprendidas, ya sea el lavado de manos, una higiene mental para dormir, el descanso correcto, sin ver ni televisión ni celulares 2 horas antes de dormir, es una higiene mental, sea una de las lecciones que permanezcan ya como hábitos en casa y sean realmente aprendidas. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué hemos aprendido? A compartir, a buscar y mantenernos líderes, porque el conocimiento da el poder, el liderazgo para orientar y dirigir y recomendar a nuestros familiares cuáles serían las medidas de protección, aún ahora. ¿Es un compromiso? Lo es. Nos comprometemos como sociedad, a todos, desde nuestro ámbito, desde nuestra labor mínima, pequeñita, es mucho el compartir lo poquito que sabemos, o lo mucho, poco a poco vendrá, porque el que busca, encuentra, porque ya ha sido demostrado. El conocimiento disminuye la ansiedad. El buscar, saber, te da la fortaleza de llevar a cabo un mejor gobierno en casa. Es mi recomendación. No sé si haya preguntas, señor Miguel. Sí. Sí, muchas gracias, licenciada, por su exposición. Yo creo que los primeros que tienen el derecho a las preguntas son los participantes. Yo tengo varias. Sí, perfecto. A ver, los participantes pueden levantar la mano para prenderles el micro. ¿Hay alguna pregunta? Sí.
Está levantando Dula Llantas. Levantó la mano, tiene una pregunta. Adelante. Prenda su Sí, micrófono. buenas noches. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Una consulta a la licenciada. Sí he escuchado algunos comentarios de que el que se coloca la ambivalente a veces tiene como reacciones adversas. ¿Usted ha observado alguno? Sí, mire, son pocas los ESAVIS, pero en reacciones generales es más el entumecimiento de la zona, el malestar general por un día, máximo 2. En realidad, no debe pasar de 3 días la molestia. Si pasare de 3 días, es que tendría que evaluar un médico. Mucho tiene que ver la parte del sistema inmunológico, como cuando, como cualquier vacuna, nosotros queremos producir anticuerpos. Y cuando nos encontramos saliendo de una infección, hemos tomado un periodo de antibióticos, nuestras defensas se encuentran un poco disminuidas. Y en ello nos vamos a colocar una vacuna, no trabajaría de la mejor manera. La recomendación es que evaluando e investigando los casos, a veces en la investigación se saca cuáles son las mejores condiciones para colocarse una vacuna. Y esta no es la excepción. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Adelante. Mientras que se animan, licenciada. Sí, díganme, mejor. Tenemos, ¿cómo se llama? En las láminas primeras, Sí. tenemos 1.499 compañeros fallecidos, ¿no? Es lo registrado. Sí. Francamente, la cifra es mucho más alta, ¿no? Y creo que ahora es algo de 2.200, creo, entre todos, ¿no? Entre el seguro, los privados, ¿no? Trabajadores de salud fallecidos. En la maternidad tenemos 33, al menos lo que hemos registrado nosotros, ¿no? No sé si la Dirección General tendrá una cifra oficial. Pero a mí lo que me llama la atención es de que en el OAISA, que también es un hospital viejo como el nuestro, tienen más de 44. Pero en el Hospital 2 de Mayo, compañeros fallecidos no pasan de 10. ¿Qué nos ha pasado? Las medidas de bioseguridad, nosotros hemos sido más arriesgados, no sé, un comentario ahí sobre eso. Sí, yo tengo una opinión bastante, bueno, yo conozco el Hospital 2 de Mayo y yo presumo y puedo aseverar que esto puede ser una causa bien importante. El Hospital 2 de Mayo tiene un área de contra la tuberculosis, un área muy sofisticada, muy bien manejada. Sí. Entonces, no solamente vamos a hablar de sofisticación e infraestructura, sino ha sido preparado su personal. Entonces, eso marca mucho el hecho de que no haya tantos contagios. Hablaba el decano del colegio, por ejemplo, que ha habido 581 médicos fallecidos, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Entonces, de los cuales exactamente lo tengo el dato, 178 han sido enfermeras, solamente fallecidas, ¿no? Mira qué contradictorio, ¿no? Quienes atendemos al paciente contacto directo y más tiempo somos las enfermeras, ¿no? Entonces, como para reflexionar, ¿no? De acá lo que tenemos que hacer es corregirnos, ¿no? Porque nos quejamos, inclusive en los medios de eliminación de residuos biológicos, los médicos a veces, no sé si por la premura, obvian ciertas
cosas, ¿no? Se olvidan dónde botar el guante, dónde botar, ¿no? El papel que se seca las manos. Entonces, ahí por ahí nos damos cuenta de que nosotros tenemos que estar al pendiente. La enfermera es la que lleva todo su arsenal de protección, su EPP correctamente y hasta el último, desde que ingresa hasta el último del turno, y es la que menos ha fallecido, menos fallecimientos ha habido. Entonces, de igual manera, en el Hospital 2 de Mayo es un área muy restringida. Para entrar a esa área especial, ¿no? Hay de aislamiento, de manejo, de análisis y procedimientos, y todos están correctamente protegidos. Entonces, desde ellos, desde ya en ese espacio, ellos transmiten esa sensibilidad, esa concientización, y en la práctica a sus compañeros. Por eso que habrá habido menos muertes de trabajadores allá. Es bien probable. No sé si alguien ha levantado la mano, pero para mí es muy triste, ¿no? Porque en la maternidad han fallecido 9 trabajadores administrativos. O sea que solamente de estadísticas son 6, ¿no? Entonces, todas esas cosas, o sea, no es porque queramos colgar a alguien, ¿no? No culparlo, ¿no? Sino que son cosas que nosotros tenemos que, como usted dice, poner a la reflexión y prepararnos para la siguiente pandemia, ¿no? En Piura, nos comentaba ayer los compañeros de Piura, que no solamente la población está sufriendo el dengue los propios trabajadores en Piura. O sea, ellos ya tienen una segunda plaga, ¿no? O una segunda situación de emergencia. Pero sí, nosotros en la maternidad, ¿cómo nos vamos o sea, tenemos que pasar nuevamente por todo una capacitación, algo así, para podernos defender de cualquier otro virus, otra plaga que llegue, ¿no? No sé cuál es su recomendación. Sí, es muy alarmante las cifras, pero recordemos que en el hospital, también en la maternidad, estamos presentando casos de dengue, ¿no? Y por ende están las jefaturas haciendo las debidas fumigaciones, ¿no? En las áreas en donde se puede observar. Lo que hay que hacer, por favor, es pronunciarse, ¿no? Y declarar tal área, tal zona, estoy percibiendo, me están picando los zancudos, estoy viendo que hay, ¿no? Proliferación de mosquitos, y reportar esas áreas para que se catalogue como para fumigación. Y en casa, obviamente, también, ¿no? Los residuos hasta inclusive de los floreros, hay que ir revisando para cambiar, ¿no? Y mejor, pues, echarle tierra y ya no contar con este tipo de, ¿no? de reservas de agua que puede proliferar los mosquitos y propagar la enfermedad, ¿no? Reportar los casos también. Ustedes recuerdan que se hace cercos, ¿no? Si hubiera un caso en casa o de alguien conocido, hay que reportarlo, porque se realizan esos cercos en investigación y para no evitar la propagación en la zona, ¿no? Y la fumigación correspondiente, claro que está. Sí. Los participantes son los que tienen que preguntar, por favor. Yo soy solo el coordinador. Sí, yo también voy a preguntar. Actualmente todavía se reporta casos de COVID, un poco regresando a ello, pero ¿por qué? Todavía estamos viendo esos síntomas leves, ¿no? Ya lo sabemos manejar en casa, lo aislamos a la persona, sabemos el uso correcto de mascarilla, que no esté debajo de la nariz,
inclusive colocársela con las manos limpias, previamente lavadas. Si voy a estornudar o toser, tengo que cambiarme también esa mascarilla porque ya la inhabilitamos, ¿no? Hace que transmitamos, ¿no? O esa persona se mantenga, ¿no? Con los virus allí. Entonces, descartarla de la manera correcta y luego lavarse las manos, ¿no? Para no tenerla húmeda, ¿no? Con resto de saliva. Y lavado de manos exhaustivo, entonces me voy a sonar la nariz o me voy a limpiar las secreciones. Vacunarse, por supuesto, cuando estemos en una etapa de ya superación del caso, ¿no? De la etapa de COVID, ¿no? Y reconozcamos que si nosotros hemos estado expuestos, ¿no? Hay que tomar en cuenta esos 3, 4 días, 5 días, hasta 7 días, si he tenido exposición ante una persona que he reconocido, me han dicho que ha salido positiva, entonces tomar las medidas de precaución en casa y en los centros de salud donde estemos trabajando, con más razón, ¿no? Porque se vio mucho de que al compartir un desayuno, un almuerzo, con un compañero de trabajo, ya tenía poco tiempo después evidenciaba síntomas, ¿no? Entonces, esto hay que recordarlo siempre, no necesariamente por COVID, sino por una influenza, una gripe, y ahora con el cambio de clima, esto se va a ver más agudo, ¿no? Casos de influencias. Sí, tiene una pregunta en el chat, licenciada, de Nelly Edith Rojas. ¿Lo tiene el chat o le leo la pregunta? Ya está, acá está, lo abrí. Licenciada Aquino, ¿cómo determinar si de los trabajadores que tienen secuelas de COVID son vulnerables ante cualquier otra infección? ¿Hay alguna disposición del MINSA que evalúe las secuelas de los trabajadores? Importante. Dentro de la exponencia hay una parte en donde dije que la verdad que se vio desvirtuado, ¿no? Todo el MINSA, ¿no? Como MINSA, como ministerio, ¿no? Patrocina y protege a la población, incluyendo a los trabajadores. Entonces, muy vulnerable, tomaba una medida y luego cambiaba o ampliaba la medida de alejamiento, ¿no? Entonces, todo esto yo más bien lo he buscado y son las acciones que actualmente está tomando el MINSA, es de proveer un primer nivel, con las camas UCI en segundo nivel, de darse los casos moderados y severos. Pero en el área preventivo, en el área de secuelas a trabajadores, no se está viendo más allá planes, proyectos. Esto lo está manejando directamente cada institución, cada establecimiento de salud. Y quienes tenemos un médico de personal, ellos son los llamados a atender este tipo de dolencias o malestares, llamadas, entre comillas, secuelas, ¿no? Nosotros lo catalogamos así porque percibimos, no teníamos antes esta dolencia y después del COVID me vino tal cual, pero los estudios nos dicen de que después de pasar un contagio de COVID, nuestra etapa de COVID, pasa hasta 6 meses, ¿no? De secuelas, ¿no? Entre comillas, malestares, etcétera. Pasados los 6 meses post-COVID, ya esto no tendría que permanecer, este mismo síntomas, ¿no? Ya han tenido que ser superados. Para ello, por eso es importante acudir al médico de personal, porque directamente cada institución está llamado a atender a su personal. Luego Nelly dice, considerando además que siendo enfermedad ocupacional correspondería a cada institución la vigilancia y seguimiento de cada caso.
Perfecto, estoy de acuerdo con usted, Nelly, es lo que acabo de comunicarle, ¿no? De manifestarle. Sí. Sí, hay una pregunta, ha levantado la mano la señora Norma, creo, la señorita Norma. ¿Puede abrir su micro para hacer la pregunta? Adelante. No, creo que no prende su micro. ¿No? La gran pregunta, ¿no? Lo que ya creo que ya han preguntado, usted lo ha respondido, pero nosotros no hemos cuidado en la cuarta dosis. Hay unos que han hecho cuarta, quinta. Pero no nos animamos por la bivalente. ¿Qué nos puede recomendar a ustedes? Bueno, he buscado bastante sobre cómo mostrarles, ¿no? La OMS ha aprobado la bivalente a través del FDA, que es una administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, ¿no? Que es la vacuna. Esta vacuna no puede, dice, transmitir el COVID. ¿Por qué? Porque no es un virus, no usa virus vivo, no afecta ni interactúa con nuestro ADN. Ojo, esto declara el FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, tras aprobar la bivalente, ¿no? A través de la OMS. La OMS lo declara así. La bivalente considero es importante ponerla, aplicarla. Inclusive tiene el Omicron, y el Omicron, reconozcámoslo, es el que está ahorita rigiendo a nivel mundial. Busquen información, ingresen, la variante preocupante, porque hay dos tipos de variantes. Una es la variante de interés, que se está siempre estudiando la OMS, ¿no? Para ver si sale más allá de las fronteras, ¿no? Y la variante preocupante es la que sí ha sido demostrado que pasa fronteras y arrasa y infecta y no responde el organismo, el sistema inmune, ni tratamiento alguno. Esa variante preocupante es la Omicron. Entonces, por la Omicron, sí aceptaría, ¿no? que nos pongamos todos, porque tiene este tipo de variante. Si no tuviera esta Omicron, tal vez la variante de origen, el SARS, como SARS solo, esa quedó allá en China, pero la que sí se transmite actualmente a nivel es la Omicron. Claro, tengo que ponerme la vacuna. Sí, por favor. ¿Y qué pasa? Una pregunta el otro día con mis compañeros. ¿Qué pasa si me pongo la influenza, el neumococo y también me pongo la bivalente? ¿Hay alguna contradicción? No pienso que esto pueda calmar a mis colegas, están ahí mis colegas, pero mucho influye el hecho de que nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico. Si queremos que trabaje al máximo en producir los anticuerpos que me va a ofrecer la vacuna, de una en una, todas a la vez, vamos a esforzar a nuestro sistema inmunológico a que trabaje para aquí, para ella, para 3 vacunas a la vez. Entonces, yo recomiendo personalmente que el mejor trabajo que podríamos hacer y darle la capacidad que nuestro cuerpo desarrolla apropiadamente el sistema inmunológico, los anticuerpos, es con la aplicación de una vacuna a la vez. Y se ha visto, si te colocas 2, 3, haces reacción, porque tu cuerpo lo sobrecargas, ¿no?
Y todo personal trabajador de salud, todo demostrado en Estados Unidos, busca otro en Estados Unidos. Todos estamos todos los días combatiendo contra uno u otro virus porque estamos dentro de un establecimiento viroso, donde acuden enfermos, ¿verdad? Con más razón. De por sí nuestro sistema inmunológico ya está combatiendo cada día al virus dentro de un establecimiento de salud. Entonces no olvidemos mantener la mascarilla y mejor alimentación balanceada, una actividad física que refuerce nuestra circulación, nuestras endorfinas, las hormonas de la felicidad, ¿verdad? Para mantener un sistema equilibrado, una mente despejada, ¿no? Y nuestro ánimo arriba, y eso mejora nuestro sistema inmunológico. Por supuesto, aunado a esto, la vacunación correspondiente en la mejor etapa en donde te encuentres. Sano, saludable. Muy bien. No sé si la señorita Norma iba a hacer la pregunta porque está ahí entrando. ¿Alguna otra pregunta del auditorio, de la sala? Marisela Gómez ha levantado la mano, quiere hacer una pregunta. Prende tu micro, por favor, Marisela. Adelante. Ya lo prendí. Licenciada, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, perfecto. Buenas noches, Normita. ¿Qué pasa con nuestro sistema inmunológico cuando hemos sido vacunados, al menos en mi caso, con la cuarta dosis, de una dosis excesiva, que en las primeras nos pusieron equivocadamente 3 dosis a la vez, por decir, ¿no? De una sola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Va a haber una secuela con el tiempo? No, es lo mismo que pasa cuando el niño come yogur, huevo, leche, mucho calcio y el cuerpo lo elimina, lo depura. Lo que lo necesita lo toma y el resto lo depura. Es lo mismo, como te puedo explicar sencillamente. No pasa nada. Nuestro cuerpo ha estado saludable cuando lo hemos recibido la vacuna, por eso es bien importante esto, nuestras funciones, nuestra función renal, hepática, lo toma y luego descarta lo excesivo que está. No ocurre nada. Ok, gracias. ¿De qué? Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. ¿Alguna otra pregunta de la sala? Estamos en el tema de los trabajadores y el COVID. Ha pasado el COVID, pero ¿qué hemos aprendido del COVID? A ver. Yo sigo dejando mis zapatos afuera, por si acaso. Entro con sayonara. Claro, la gente oriental usa unos zapatos muy suaves, ¿no? Que pareciera que no tienen zapatos, son como unas pantuflas y no solamente evitan el contagio de ingreso de cualquier virus o bacteria al piso, ¿no? Entonces, de tu casa, ¿no? Se cae algo y a veces también, ¿no? En el zapato traemos microbios, ¿no? Digámoslo. Y no solamente eso, sino que la piel de ellos en la planta del pie es totalmente relajante, ¿no? Hagan la prueba, caminar sin zapatos con algo muy suave es relajante, disminuye mucho el estrés, ¿no? La tensión. Hagamos eso, saludable. Así como encontré un artículo que decía un test para determinar si es que estamos con algún tipo de estrés. Un estrés, entonces, si no, lo voy a compartir, pero que acá lo tengo el esto, para que ustedes sepan. Por ejemplo, unas preguntas claves, ¿no? Un cuestionario dice, tenemos en estas últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido he tenido molestias, ¿no? Por cualquiera de las siguientes dificultades. 1, poco interés o placer
en hacer cosas. Ahí coloco, si no del todo, poco interés, no del todo, o varios días durante estas 2 semanas, más de la mitad de los días de 2 semanas. O sea, ¿qué tanto? Sintiéndose decaído, deprimido, sin esperanzas. También, ¿cuántos días? Hay un calibre de puntuación, ¿no? Y de acuerdo a eso, por ejemplo, ¿no? Dice, dificultad en caer o permanecer dormido, o dormir demasiado también. También, ¿cuántos días hasta en estas 2 semanas he tenido? Son 9 preguntas. Dificultad para concentrarse en cosas, tales como leer un periódico, ver la televisión. Sintiéndose mal, otro punto, con usted mismo, o que usted es un fracaso, que ha quedado mal con usted mismo o con la familia, o tiene poco apetito, o comer en exceso también, ya a veces comemos en exceso, y dificultad para moviéndose o hablando lento con otras personas, podría notarlo, o lo contrario, muy inquieto, muy agitado, muy rápido hablamos, también, o pensamientos de que usted estaría mejor ya que no estemos en esta vida muerto, ¿no? O de alguna manera lastimándose a usted mismo. O sea, esto es un cuestionario que encontré que dice que lo aplican en Estados Unidos a los trabajadores, ¿no? Allá porque se está viendo las consecuencias del post-pandemia. Y según esto sacan el grado de ansiedad, de depresión, ¿no? Y para manejarlo, ¿no? Ellos han determinado en su política 3 áreas, trabajar 3 áreas, ¿no? Una de las áreas es la telemedicina, ¿no? El asesoramiento a través del teléfono, ¿no? Las consultas virtuales. Todo ello, ¿por qué? Porque para hacer que la población tenga mejor acceso, ¿no? Y despejar dudas, el conocimiento lo haga más consciente y no más bien ansioso, ¿no? Entonces, ellos están un poquito más adelantados que nosotros en ese aspecto. Sí, bueno. Bueno, no sé si en la sala hay otra pregunta para poder ya cerrar la jornada del día de hoy. Hoy día hemos hablado sobre el COVID, los trabajadores, las consecuencias, y nos ha acompañado la licenciada Zoila Aquino, ¿no? Y el agradecimiento también a los señores de Sucafae, que son los que permiten hacer este tipo de capacitaciones, ¿no? Mi asistente en el video se me ha escapado porque está jugando Cristal y nosotros estamos en clases, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad, hay bastantes participantes en la sala. Les agradezco su compromiso para con el curso, ¿no? El conocimiento, que no solamente... Sí, a ver, dice, puede mandarme el link del cuestionario. Ya, perfecto. O lo pasa a PowerPoint o lo pasa también para pasarlo como en JPG en foto. Yo lo tengo aquí. En foto. Sí. Si lo tiene en foto, lo pasamos por el WhatsApp. Me va a servir a mí, creo que también bastante ese cuestionario. Pues ¿no? sí, ¿no? Sí, el agradecimiento, bueno, a todos los participantes, más de 40 participantes hasta el momento. En el mejor momento han superado los 50. ¿No? Que hemos hecho un curso con un criterio para que, o sea, asincrónico, que el material que entregó la profesora y que han entregado los docentes anteriores, los profesores anteriores, pueda permitirnos tener una data de información, ¿no? La organización del Estado y todo lo que hemos visto, y hoy día estamos viendo el tema del COVID. Y mañana vamos a hacer una recopilación de las normas laborales generales y las específicas, ¿no? Hay muchas personas, que
que saben que el 29 de mayo es el Día del Empleo del empleado público, de todos en general, pero no saben que la ley de ese 29 de mayo data de 1950. Hay muchas personas que por los comentarios saben que en 4 etapas o en 4 tramos le han hecho el incremento de haberes, pero no saben cómo ha sido ese incremento. Entonces, esas preguntas vamos a tener que mañana responder a los compañeros, ¿no? Tanto asistenciales como administrativos, porque el administrativo tiene bastantes desventajas en esta reforma, pero también tiene algunas ventajas ahora en lo que se llama compensación de tiempo de servicios, ¿no? Entonces, esos datos, esas preguntas, esas respuestas, vamos a darlas mañana en una recopilación de las normas laborales referente a los trabajadores de salud, ¿no? O sea, los esperamos mañana. Le agradecemos a la licenciada Zoila Aquino por su brillante participación del día de hoy. Le permito unos minutos que todavía... Sí, por favor. Adelante. Me da un gusto compartir con ustedes, compañeros. Siempre somos un modelo, el personal de salud. A donde vayamos hay que continuar con nuestros conocimientos, transmitiendo lo que sabemos. Hay que siempre recordar en casa nomás y luego transmitirlo a los compañeros que los cambios ambientales, los cambios que nosotros estamos produciendo, ¿no? Desde el reciclaje en casa, ¿no? Hace que se multipliquen los virus y esto no es una excepción. Entonces, mantengamos un mejor manejo, un mejor cuidado en casa, ¿cierto? Y hay que buscar tips de, por ejemplo, de terapias. Yo encontré aquí algo que ahorita les voy a compartir. Por ejemplo, dice, si necesitas recordar algo, hay que dibujar laberintos. Bajamos laberintos y tenemos ahí, quiero recordar, me estoy olvidando ya. Entonces, ayuda a mi memoria, ¿verdad? Si nos sentimos preocupados, tenemos que armar origamis. Si, por ejemplo, nos sentimos a veces bloqueados, no entiendo, no logro entender por qué me repite, pero no me entra. Hasta para los niños, ¿verdad? Entonces tenemos que dibujar mandalas. Si estamos cansados, ay, agobiado, ya me di el baño y sigo cansado, me da sueño. Tenemos que dibujar flores, armar flores. Si quieres concentrarte en tus pensamientos, ¿no? Entonces hay que dibujar usando puntos. Si estás triste, dice, hay que dibujar arcoíris. Si, por ejemplo, estamos tensos, hay que dibujar patrones diferentes, ¿no? Por ejemplo, buscamos patrón de un árbol, de una casa, ya, eso. Si, por ejemplo, estamos enojados, hay que dibujar líneas. De igual manera, si nos sentamos frustrados, queremos desahogar algo, tenemos que escribir lo que tenemos, imprimirlo, quemarlo, pero ya se fue, terminó, no queda en nosotros. Entonces, si estamos bloqueados, como dije también, hay que dibujar espirales. Y si estamos desesperados, hay que dibujar caminos. En esto radica un poco nuestro propio hábito y trabajo en casa para transmitirlo hacia otros. Aquel usuario, cualquier persona que se te acerque, que podemos ser hasta un familiar nuestro, podemos proveerle salud. Porque no damos lo que no tenemos. Tenemos que tener y gozar de buena salud para dar el mejor ejemplo con la práctica, ¿verdad? Es mi consejo y agradecida por toda su atención. Será Dios mediante, con la bendición de gozar de este privilegio de vivir y del oxígeno, ¿no? Que Dios nos lo regala día a día. Gracias por su atención. Sí, Dula Llantas le dice que muchas gracias por sus consejos. Gracias a ustedes. Esa es la gracia de
virtualidad, ¿no? De la sala, ¿no? Podemos conversar por el chat, podemos conversar abiertamente y también podemos recibir conocimientos. Gracias por el esfuerzo gigante de todos los participantes de estar el día de hoy con todos nosotros. Y Marisela levantó la mano. Marisela, ¿quieres decirnos algo antes de terminar? Adelante. Marisela. Dado la mano, no. Ya. Para agradecer nada más a la licenciada por esta exposición que nos ha ayudado, nos va a ayudar, como dice usted, en nuestro día a día, en nuestras casas, en el trabajo, a donde vayamos. Nada más, gracias. Ya. Gracias. Muchas gracias a todos. Terminemos el día de hoy, en la noche, antes de acostarnos, con una oración para nuestra compañera Aurora Mercedes Riquelme, ¿no? Que nos ha dejado y la recordaremos siempre, ¿no? Con y con el compromiso de que mañana estamos 6 de la tarde para escuchar las normas laborales, y al final de la exposición de mañana se va a hablar sobre las escalas, tanto de asistenciales como de administrativos. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Zoila Aquino. Cuídense Buenas mucho. noches. Bendiciones. En el cielo para Aurorita. Bienvenida, Aurorita. Un abrazo hasta el cielo a Aurora Riquelme. Sí, tienes ahí la foto, una bellísima persona. Cuando determinábamos qué áreas eran las alto, muy alto, medio y bajo riesgo, los administradores, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional plantea una clasificación. En el de bajo riesgo eran los que tenían que tener precauciones, ¿sí? Por los trabajos en los que se dedicaban, que eran que no tenían contacto directo con las personas que se conoce de sospecha o que están infectadas. La de mediano riesgo eran los trabajadores que tenían o que requerían un contacto frecuente o cercano con una persona que podría estar potencialmente infectada, ¿no? Pero que no son pacientes conocidos o sospechosos. Alto riesgo eran los trabajos de alto potencial de exposición o fuentes conocidas o sospechosas de COVID. Entonces, estas eran, sí, los que tenían que usar el EPP completo. Muy alto riesgo son aquellos que sí ya tenían la exposición de este tipo a pacientes sospechosos o positivos COVID durante procedimientos médicos específicos o trabajos mortuorios o de procedimientos de laboratorio en los que demandaba mayor tiempo de exposición, ¿verdad? Entonces, sí era un área rígida y que no estaba accesible a todo el personal, ¿verdad? Por el alto índice de contagio que podría haber. A la siguiente positiva. Vamos a hacer un recordaré de las recomendaciones de protección que usábamos y en base a esto vamos a evaluar qué es lo que hasta ahora estamos todavía llevando a cabo como protección de prevención. Considerando entonces las experiencias, los artículos y documentos emitidos por las organizaciones internacionales, la OMS especialmente, que reconoce el riesgo en el que el personal de salud tiene de contraer, alto riesgo de contraer el COVID en los establecimientos de salud, entonces promueve la adecuada utilización de los EPPs de acuerdo al nivel de riesgo específico para la atención de pacientes enfermos o sospechosos de COVID. De ello, yo doy justa validez. Actualmente, como un ejemplo, todos observamos que, por ejemplo, el personal que se acerca a los mercados, centros comerciales para solicitar que se vacune al público en general, a la población, están con
vestidos con un EPP, ¿verdad? Un mandilón. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están cercanos a nuestra población por un tiempo determinado y podrían estar potencialmente también infectados, ¿verdad? Entonces, punto 3 dice prever posibles estrategias a utilizar en el contexto de escasez de EPP, de acuerdo al contexto local de los establecimientos de salud. Recordemos que en esa época contábamos con una escasez bastante prominente, bastante crítica en los hospitales. Teníamos, inclusive el personal que laborábamos todos los días, teníamos que comprarnos nuestras propias mascarillas, ¿no? Porque no contábamos con ellas, ¿no? Que nos brindara el hospital. Nos brindaba un N95 para que nos dure toda una semana, ¿no? Y sabemos que eso no era de válida, ¿no? De seguridad válida. Entonces, junto con la mascarilla N95 usábamos el protector facial, ¿no? Con mucho mayor seguridad nos brindaba, ¿no? Y con este protector facial vacunábamos a los bebés recién nacidos. O sea, para que se den cuenta que esto pues era necesario, ¿no? Conformar entonces también equipos de trabajo no intercambiables, ¿no? O autosuficientes para la atención. Entonces, seguimiento de pacientes para disminuir la exposición cruzada entre el personal y los pacientes. Entonces, ¿qué se consideraba? Que hiciéramos un turno de 24 horas y así poder un poco disminuir el acceso diario a los establecimientos de salud, ¿verdad? De alto contagio. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a determinar si nosotros, señor Miguelito, el siguiente, ¿no? Si la infección es cruzada. Entonces se define como transmisión cruzada cuando se desarrolla con entre agentes infecciosos, el paciente y el personal de salud, por contacto directo o mediante alguna excreta, algún medio de contagio, ¿no? Contaminación directa. Entonces, establecer turnos de horas de descanso, una alimentación adecuada, a fin de evitar un agotamiento, ¿no? Un ausentismo por enfermedad o muerte por COVID de los mismos trabajadores, ¿verdad? Y esto, el temor alto, yo quiero referirme acá un poquito porque hablamos de horas de descanso, pero recuerden, compañeros, que en esos días a veces llegábamos a casa y no podíamos ni dormir, ¿verdad? Porque la tensión era bastante, ¿no? Que no queríamos contagiar en casa a nuestros familiares. Entonces hacíamos todo un ritual para quitarnos la ropa, ducharnos y entrar, ¿verdad? Entonces en ese cambio de traje, ¿no? y los baños, las duchas que eran saliendo del hospital, entrando a tu casa, eran también las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Muy fácil de confundir, ¿no? que podrían ser COVID también. Entonces, brindar acompañamiento también y apoyo psicológico en el personal de salud es, yo creo que marca la diferencia, ¿no? Entre los compañeros nos brindamos ánimo, ¿no? Y nos apoyábamos. Si ya te sentías mal, ve, tómate la prueba. Si ya te sientes mal, mejor no vengas. Estás ya, salió positivo, consideremos quién cubre, y eso era el acompañamiento y el apoyo de equipo, ¿no? De trabajo de equipo. Promover entonces en el personal de salud las prácticas seguras fuera de las instalaciones laborales, en el traslado, diversos lugares como consultorios particulares y vivienda, ¿verdad? Entonces, reconozcamos, yo estuve un año, por promedio de un año, justo en las olas de la tercera y cuarta, médico de personal, y veíamos pues que los contagios se daban no directamente en los hospitales, ¿no? Que ya fue comprobado, sino en nuestros alrededores domiciliarios, ¿no? Familiares, ¿no? En nuestro entorno, ¿no?
cotidiano de casa, ¿no? Entonces, estas prácticas pueden ir en función, básicamente, retornamos a la primera recomendación, que es el lavado de manos. Entonces, en la siguiente diapositiva, veamos cómo debe ser un lavado de manos. Está comprobado que es la única manera de prever cualquier contagio, no solamente el COVID-19, sino una influenza, una neumonía, las infecciones hospitalarias en las que se perjudica, se afecta a nuestro usuario, a nuestro paciente, ¿no? Y en esta pandemia, pues esta no marca la diferencia, al contrario, como lavarse las manos para luchar contra el coronavirus. ¿Cómo debemos hacerlo? Esta pandemia nos ha demostrado que no lo hacíamos bien, no nos lavábamos las manos llegando de la calle a casa, y exigíamos tanto también a nuestros familiares que lo hagan de la manera correcta, ¿no? Ya a veces demasiado, a veces para los pequeños, ¿no? Pero era como ellos tenían que también apoyarnos en el cuidado familiar. Entonces, en esta pandemia, fundamental, sabe cómo lavarse bien las manos. Se trata de una de las maneras más sencillas, demostradas, efectivas y baratas